con un GPS, con el celular para sacar fotos, o sea, todos dispositivos descentralizados, ¿sí? Que después tenían que ir a un gabinete y lo tendrían que registrar, ¿sí? Formalizar. Bien, cuando nos enteramos de esto, nosotros trabajamos con la Municipalidad de Córdoba en otros proyectos, como por ejemplo obras, ¿sí? La gestión de obras de toda la ciudad de Córdoba se gestionan con sistemas nuestros. Trabajamos también con espacios verdes, con distintos áreas de la municipalidad. ¿Sí? Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Modernización. Y bien, cuando nos enteramos de este convenio que había realizado la municipalidad con la Subsecretaría de Ambiente, le comentamos la posibilidad de reemplazar un poco este Excel y estos productos descentralizados por una aplicación, ¿sí? Que les ayude a homogeneizar toda esa información en una sola plataforma. ¿Sí? Entonces nos juntamos con la Secretaría de Ambiente, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Muni Digital nosotros y coordinados por la Secretaría de Modernización. ¿Sí? Bueno, después de un mes, esto fue en noviembre de 2017, establecimos 3 objetivos. ¿Sí? Obviamente primero realizar ese censo para el área de espacios verdes, que es una dirección de ambiente. Después compartirlo en el sitio de gobierno abierto que tiene la Municipalidad de Córdoba, que es uno de los más importantes que tiene el país, ¿sí? En conjunto, bueno, también, por ejemplo, lo que escuchábamos hoy de Reconquista y lo de La Rioja. Y por último, hacer partícipe al ciudadano en este proyecto, ¿sí? A través de una aplicación que, bueno, como decíamos, le íbamos a denominar Nuestros Árboles, ¿sí? Así empezó este proyecto. Bueno, el primer objetivo, trabajamos bastante con el área de espacios verdes, ¿sí? Y con agronomía, en establecer cuáles iban a ser los datos que ellos después iban a requerir gestionar, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, salieron datos del contexto del árbol, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de vereda, ¿sí? Si es ancha, mediano o angosta. ¿Por qué? Porque si después esto lo cruzamos con la cazuela, que es el lugar donde se planta el árbol, y si ese árbol es de características que quizás requiere una cazuela mucho más grande, seguramente van a encontrar que está rota o está afectada, ¿sí? Entonces, eso, decíamos, puede ser información que le sirva a obras públicas para planificar, ¿sí? Solucionarlo en el futuro, ¿sí? Y así empezamos a pensar cómo se podían trabajar en conjunto con otras áreas, y no solamente la de espacios verdes, ¿sí? Cómo podíamos aprovechar todo esto. Por ejemplo, el tendido eléctrico, ¿sí? Si en la vereda o la cuadra, ¿sí? Ellos planifican por cuadras, este censo así se planificó, cómo es el tendido eléctrico, ¿sí? Si aéreo, subterráneo. Si aéreo, tenían la posibilidad luego de cruzarlo con el tipo de especie, la altura, ¿sí? Entonces, en caso de bueno, vientos, lluvias y demás problemas meteorológicos, se podía planificar en el futuro trasplantar ese tipo de árboles a otro lugar. Y después datos más específicos, como por ejemplo la especie, la altura, el estado fitosanitario, si tenía una inclinación, la medida del fuste, bueno, todos datos referentes al arbolado, ¿sí? Al árbol. Datos geográficos como por ejemplo el barrio, la geolocalización, ¿sí? El punto exacto, la dirección, obviamente imágenes del árbol. Y bueno, se realizó a través de una aplicación móvil, ¿sí? Que iba a ser destinada para los alumnos de la universidad, de la Facultad de Agronomía y el equipo de espacios verdes. Bien,
se ve muy mal, pero esto es uno de los reportes que lograron gestionar o realizar desde el área de espacios verdes, donde tenemos todo el barrio de Nueva Córdoba, es un barrio muy importante en la ciudad, donde cada punto verde, o sea, acá lamentablemente no se identifica, pero cada punto verde es un árbol, ¿sí? Que tiene a su vez información que ya vamos a ver en detalle, pero arriba, bueno, donde está la parte verde, resume la cantidad de árboles que tiene ese barrio, la cantidad de árboles ausentes que hay, ¿sí? Y eso le permite al área de espacios verdes planificar, ¿sí?, futuras plantaciones. ¿Sí? También en este detalle que está un poquito más abajo se puede visualizar la cantidad de especies que hay, ¿sí? Y obviamente cada especie tiene su característica, que ya vamos a ver la importancia que requiere tener ese dato en un barrio. Si nosotros presionamos uno de esos puntos verdes, ¿sí?, el punto verde vendría a ser el árbol censado, el punto rojo el espacio que tendría que haber un árbol, vendría a ser el árbol ausente, nos da esta pequeña información, ¿sí? Un ID, ¿sí?, un número que identifica cada árbol, la altura, la dirección y algunos datos más con obviamente la imagen, ¿sí? Si presionamos ese ID, vamos estrictamente a la información que se ha relevado. Bueno, el lugar, la especie, el estado fitosanitario, la copa, el tamaño de la copa, el tamaño del fuste, cómo está la cazuela, ¿sí? Toda información que después le permite tanto al área de espacios verdes como al resto de las áreas, como por ejemplo alumbrado a través de una empresa privada que o de la provincia que es EPEC, planificar por ahí posibles cambios, o al área de obras públicas para el tema de las veredas que están rotas, ¿sí? Entonces toda información muy importante que se logró, digamos, compartir con el resto del municipio, ¿sí? Por otro lado, teníamos, o tienen un resumen, ahí no se ve, pero son los barrios que han sido censados, donde tenemos un total de cantidad de árboles relevados, cantidad de árboles ausentes, ¿sí? Por ejemplo, el centro de la ciudad es uno de los lugares, de los barrios que más requiere una plantación, ¿sí? Porque es donde más se censó árboles ausentes, ¿sí? Igual que el barrio de Alberdi, que es un barrio que queda al lado del centro, ¿sí? Entonces, bueno, esta información le permitió al área de espacios verdes planificar, ¿sí?, futuras plantaciones, que es justamente lo que nos pidieron después. Una vez que se encontraron con que podían planificar, gestionar, me dijeron, bueno, podríamos registrar cuáles son las plantaciones que hacemos o lo que se llama trasplantes de árboles. Por ejemplo, en Córdoba hoy en día hay muchas obras, ¿sí? Hay una muy importante que es en la Plaza España, donde se han trasladado árboles a otros sectores. Bueno, con esto se puede registrar la foto antes de trasplantar y después, de acá a un año, se puede, ¿sí?, visualizar cómo ha sido el resultado de ese trasplante, ¿sí?, combinando, ¿sí?, y compartiendo otros tipos de datos. Bueno, se ponen también datos relacionados al contexto, datos más específicos y obviamente la geolocalización y las imágenes. Y por último, para cerrar esta primera etapa, que era la del censo, nos pidieron registrar las entregas que hace. Así que por ahí le puede parecer como, ¿para qué quieren registrar las entregas? Bueno, para gestionar justamente, es decir, bueno, le entrego a X empresa privada, le entrego a tal ciudadano en tal barrio, ¿sí? Y después, en un periodo de 6 o un año, pueden verificar la evolución de esa entrega, ¿sí? Es información que le importa y mucho a lo que es el área de espacios verdes, ¿sí? Porque es con lo que trabajan diariamente. El segundo punto, o el segundo objetivo era
abrir los datos, ¿sí? Todo el relevamiento, todo el censo que se hizo, permitir publicarlo en el sitio de gobierno abierto de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Ahí tenemos una pequeña imagen que no se ve muy bien, pero si ustedes van al sitio de gobierno abierto de la ciudad de Córdoba, tiene un apartado que se llama Nuestros Árboles y pueden visualizar el relevamiento que se ha hecho, ¿sí? Con las características que tiene cada uno de los árboles, ¿sí? Bueno, y con eso se puede obviamente cruzar con otro tipo de información que hoy está en este sitio, como por ejemplo el clima histórico de la ciudad de Córdoba, matriz de recursos energéticos de la provincia de Córdoba, que quizá al ciudadano común no le sirva, pero un científico o alguien que está investigando le puede servir, ¿sí? Por eso es importante también la participación, no solamente de los ciudadanos, sino de entidades como, o instituciones como la UTN o el ambiente científico. Por último, justo el Día del Árbol, que era un poco el objetivo, el 29 de agosto, se lanzó una aplicación que denominamos Nuestros Árboles, donde era una aplicación destinada para el ciudadano, ¿sí? Donde le permitía primero registrar un árbol, el árbol existente que tenían al frente de su casa, ¿sí? O un árbol nuevo, sugerencias para plantar, ¿sí? El usuario, el ciudadano puede decir, bueno, yo estoy en este barrio, ¿sí? El sistema por ciertas características le dice cuál es el árbol que digamos cumple con las características para ese tipo de barrio, porque se sabe un poco cuáles son las veredas y cuál es el contexto. Y sobre todo fomentando cuáles son las especies nativas, ¿sí? De la ciudad, ¿sí? Porque por ahí el vecino planta árboles que son exóticos y como requieren ciertos cuidados que por el ambiente o por no saber, es como que no termina cumpliendo la función del árbol, ¿sí? Entonces se le termina secando, por ejemplo, al año o al mes o a los 6 meses, ¿sí? Entonces, con la aplicación uno puede tener esa información. Y por otro lado, bueno, cómo plantar un árbol, ¿sí? Ciertas características y cómo cuidarlo, ¿sí? En resumen, bueno, llevamos adelante este proyecto por voluntad política de los gobernantes, o sea, de las distintas áreas, ¿sí? Con el área de modernización se logró articular un trabajo entre una facultad, entre un área de ambiente del municipio, entre Munigital, empresa privada, ¿sí? Todo por, me parece, voluntad de los gobernantes, ¿sí? Capacidad y destreza técnica de los funcionarios, ¿sí? Al poder, con toda esa información que se le dio, poder gestionar, ¿sí? Poder aprovechar esa información, no quede como por ahí quizá algunos dicen, ¿para qué quiero el dato de un árbol? Bueno, para el área de espacios verdes les aseguro que es muy importante. Compromiso social de los ciudadanos, sí es importante que el ciudadano se cumpla, que el ciudadano brinde información de su contexto, ¿sí? Ahora Reconquista va a sacar su aplicación Reco Digital, sí es importante que participen, ¿sí? Porque el municipio necesita que el ciudadano le comparta sus datos, sus sugerencias, sus problemas. Modificación de los procesos de gestión. Antes lo hacían con un Excel, con un papel, ¿sí? con información que quedaba, digamos, en discos. Hoy lo hacen a través de una plataforma que le permite centralizar todos esos datos y gestionarlo. Y desarrollo de nuevas habilidades y destrezas profesionales y personales por parte de los empresarios, los ciudadanos y los funcionarios, ¿sí? Y los empleados del municipio. Bien, ¿qué es lo que se viene? ¿Sí? Segunda etapa. Vamos a tratar de identificar cuáles son los beneficios ecológicos de cada especie, ¿sí? Por ejemplo, intercepción de aguas pluviales. Cómo ciertas especies pueden ayudar a reducir inundaciones, por ejemplo. ¿Sí? Si tenemos calles
o espacios con cierta especie que son de copa reducida. Entonces, bueno, podemos relacionar inundaciones que se producen ciertos barros con el arbolado que tenemos o las especies de arbolado que tenemos en ese lugar. Conservación de energía, ¿sí? Con árboles, obviamente de copa grande, se puede disminuir la temperatura, ¿sí? En verano, ¿sí? No es lo mismo barrios que no tienen un solo árbol a barrios que están completos, ¿sí? O, digamos, con todo por una normativa en la ciudad de Córdoba, cada hogar, cada casa tiene que tener un árbol al frente de la misma, ¿sí? Entonces, eso puede disminuir, digamos, la temperatura de una zona y reducir también reducir la velocidad del viento. Eso me imagino en ciertos sectores. Calculo que lo deben saber más los especialistas. También eliminación de contaminantes del aire. Los bosques urbanos proporcionan 6 beneficios para la calidad del aire. Por ejemplo, bueno, absorben contaminantes gaseosos, liberan oxígeno a través de la fotosíntesis. A través de su sombra reducen la temperatura del aire y reducen los niveles de ozono. Reducen el uso de energía, lo que reduce la emisión de contaminantes de las centrales eléctricas, o sea, por ahí reducir el uso del aire acondicionado, por ejemplo. Y reduce la emisión de hidrocarburos por evaporación y formación de ozono al sombrear superficies pavimentadas y automóviles estacionados. Bueno, eso por ahí son datos más técnicos que, bueno, un poco el estudio que está haciendo la agronomía, ¿sí? Y por último, almacenamiento de dióxido de carbono. Los árboles absorben directamente el dióxido de carbono en sus tallos y hojas mientras crecen, ¿sí? Después, los árboles cerca de los edificios pueden reducir la demanda de calefacción y aire acondicionado si se reduce la emisión asociada con la producción de energía. Bueno, son datos que uno va estudiando, ¿sí? Pero imagínense si esto se logra llegar adelante, de decir, bueno, ¿qué beneficio tiene las especies que tengo en mi ciudad? ¿Sí? Por último, tenemos como objetivo incorporar sensores de bajo costo, ¿sí? Por ejemplo, de temperatura, de humedad, de sonido, ¿sí? O cantidad de lluvia. ¿Para qué? Para poder identificar por ahí barrios que tienen mayor temperatura que otros, ¿sí? Y eso cruzarlos con las especies que tienen cada uno, ¿sí? Y de esa forma también planificar en el futuro posibles cambios o posibles reestructuraciones en lo que es espacios verdes. Todo eso por tener un censo de cada uno de las especies de árboles, ¿sí? Después, bueno, esto lo haríamos a través de Red LoRa, que es una red de bajo costo, ¿sí? Que por su frecuencia y demás genera poca energía, ¿sí? Entonces se pueden transmitir pequeñas cantidades de datos largo alcance. BI es un término un poco técnico, pero básicamente es analizar y cruzar información relevada. Esto es lo que digo de los sensores que van a ir tomando datos versus las especies y los beneficios que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Y de esa forma planificar, gestionar. Y por último, seguir publicando datos, porque en definitiva, como les digo, el ecosistema se arma con distintos actores, ya sea por empresas privadas, por los datos que publica el municipio, por científicos que salgan de las universidades, ¿sí? Esos análisis, esa información, bueno, es importante que esté disponible para el ciudadano, ¿sí? Como conclusión, bueno, y relacionándolo con el Congreso de Smart City, creo que la toma de decisiones de las ciudades inteligentes siempre están sustentadas con hechos probados, ¿sí? Datos registrados y analizados. No hay posibilidad, digamos, para la improvisación.
¿sí? Lo que no se mide no existe, ¿sí? Esto de, bueno, ¿cuántos barrios, cuántos faltantes de árboles tenés en la ciudad? Si uno le pregunta eso al director de Espacios Verdes, seguramente no le iba a contestar con un dato preciso. Ahora exactamente sabe cuántos árboles faltan en la ciudad y por barrio y por especie, ¿sí? O cuántas especies no nativas tiene el municipio, ¿sí? Datos que son muy importantes para la ciudad, ¿sí? Con este proceso es posible pasar del análisis cuantitativo a la definición de estrategias y soluciones cualitativas. Esto es lo que le comentaba, tratar de relacionar todos los datos que se relevan de las distintas plataformas, ¿sí? Generar estrategias a futuro. La interoperabilidad de las soluciones es clave para el crecimiento de los movimientos de las ciudades inteligentes a nivel global. Esto de, bueno, la plataforma que tenemos tiene distintas APIs que se comunican con, por ejemplo, el sitio de gobierno abierto de la ciudad de Córdoba, se conecta con la aplicación de nuestros árboles, que es para el ciudadano, digamos, hablan los sistemas, ¿sí? Entre ellos. Eso es me parece que es lo que es también importante para el crecimiento de este tipo de proyectos. Y por último, el ciudadano es parte fundamental de las ciudades inteligentes y su participación activa es indispensable, ¿sí? Creemos, como les decía hace un ratito, se va a lanzar en Reconquista, Recodigital, ¿sí? Una aplicación que es muy importante que el ciudadano la tome como propia, ¿sí? Porque pueden hacer sugerencias, porque pueden registrar las problemáticas que tienen en su barrio, ¿sí? Porque le pueden agregar un montón de otros servicios que por ahí en una primera etapa seguramente no va a estar, pero si lo sugiere o lo piden, seguramente se va a llevar adelante, ¿sí? Bien, por casa ya empezamos, ¿sí? A hacer el relevamiento. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la exposición del señor Martín Bono.